Hola amigos y amigas, somos estudiantes de la Universidad Técnica de Machala. En este video les vamos a hablar acerca de la evaluación del riesgo. Riesgo. Esto es la posibilidad de que ocurra un acontecimiento que tenga un impacto en el alcance de los objetivos. El riesgo se mide en términos de impacto y probabilidad. Los riesgos en la empresa moderna. Existen múltiples factores que significan riesgos para la empresa, los cuales varían de acuerdo a la frecuencia con que se produzcan y a la severidad o intensidad de las posibles pérdidas, todo lo cual nos conduce a la necesidad de establecer sistemas de identificación y evaluación de los riesgos de una manera técnica. Hay varias clases de riesgo, entre ellas tenemos el riesgo especulativo y el riesgo puro. Desde el punto de vista económico, toda actividad empresarial conlleva riesgos, pues que todas las decisiones implican asumir un riesgo o la posibilidad de incurrir en error, fallo que comúnmente se define como riesgo especulativo de negocio. No obstante, el acierto de estas decisiones es condicionado además por la aparición en el tiempo o en el espacio de hechos impredecibles que constituyen los accidentes, lo cual se denomina riesgo puro o accidental. Por lo tanto, se divide en la siguiente manera. En el riesgo especulativo, este se clasifica en técnico-económico, mercadológico, socioeconómicos, financieros bancarios, político-legislativos. En cambio, el riesgo puro se lo define como el hecho que al realizarse produce daño o perjuicio y es la probabilidad de pérdida o no pérdida, pero nunca de ganancia. Entre ellos se distinguen las siguientes clases: personales, físicos, responsabilidad civil, pérdidas financieras, políticos sociales. Entre algunas características del riesgo tenemos que es la incertidumbre, la posibilidad de ocurrencia, el hecho fortuito, futuro, lícito, entre otras. El riesgo también tiene su clasificación, en la cual está primero por la naturaleza de los intereses que afecta. Aunque en general todos los riesgos al presentarse implican un detrimento económico, en consideración a su naturaleza se clasifican en riesgos reales o de daños, riesgos patrimoniales y riesgos personales. Según el origen del riesgo, de su procedencia, en la cual se clasifica, puede ser externo, interno, físico, humano, subjetivo, jurídico, natural, negativo, positivo, pluricausal, unicausal y político. Según la mutabilidad del peligro, este es el riesgo que puede sufrir diferentes cambios o modificaciones, el mismo que se clasifica en constante, progresivo, decreciente, variable. Según el efecto al realizarse el riesgo, de acuerdo a las consecuencias del riesgo al presentarse el siniestro, este se clasifica como parcial, total, catastrófico, ordinario, evolutivo, instantáneo. Como consecuencia de los riesgos tenemos que los daños causados por la materialización del riesgo, lo cual se denomina siniestro, puede afectar tanto a las personas o bienes propios como a terceros. Las consecuencias se pueden cuantificar en dinero. Primero tenemos pérdidas directas o daños materiales. En estas se pueden ser primarias, secundarias. En las pérdidas indirectas, estas pueden darse por el comportamiento humano y la recuperación post-siniestro. Y según su impacto, pueden ser pérdidas pequeñas, pérdidas medias, pérdidas graves o pérdidas muy graves. Diversidad de empresas, diversidad de riesgos. Así como son de diversas las empresas alrededor del mundo y variadas las actividades a que se dedican, también lo son los tipos de riesgos o amenazas a que están expuestas, tanto de orden natural, tecnológico, social o de personal. Es decir, vivimos inmersos en el riesgo y no podemos sustraernos a él porque el mismo es consustancial al ser humano y está presente en todas sus circunstancias. Los riesgos actuales en la empresa, esta es la incertidumbre de que un suceso pueda ocurrir ocasionando pérdidas o perjuicios a la empresa con efectos económicos que, como pueden ser pequeños, también pueden ser de orden catastrófico. En general, las pérdidas al sobrevenir un siniestro son generadas por tipos de eventos o riesgos como son riesgos de origen natural, como un terremoto, riesgo tecnológico, esto puede ser como consecuencia de un incendio, riesgos de daños indirectos, costos operativos como por ejemplo unos riesgos de daños consecuenciales, aquí puede ser el pago de sueldos y salarios, riesgos de orden social,
alguna huelga, paro o una amenaza de bomba. Los riesgos de orden político puede ser por una rebelión, una guerra civil o internacional. Riesgos derivados de la aplicación de leyes, algún error, omisión o uso de vehículos imprudencia. Riesgos provenientes de colaboradores, alguna pérdida de salud o una muerte. También tenemos el efecto económico de un riesgo. Ya al convertirse en realidad la amenaza o riesgo, el consecuente siniestro produce un daño directo, un daño indirecto, una pérdida consecuencial, unas pérdidas intangibles u otros efectos derivados. Son innumerables los efectos de toda clase que se pueden presentar con ocasión de un siniestro, dependiendo de la clase de negocio. Los riesgos en la empresa. Para el manejo o administración de un riesgo, lo primero que debe hacerse es conocer la existencia del mismo, porque la identificación de los riesgos de la empresa es el primer paso en el proceso de aseguramiento integral de la misma. El grupo de activos en riesgos. La empresa en conjunto representa el grupo de sujetos susceptibles de ser afectados por los siniestros generados por los diferentes focos o fuentes de los riesgos existentes en el desarrollo de su negocio. En este grupo se pueden clasificar de la siguiente forma: por activos materiales, activos inmateriales, activos terceros y el personal al servicio de la empresa. En el primero, como ejemplo, podemos dar las edificaciones, maquinaria, equipos, herramientas, repuestos, existencia de mercancías, bienes o elementos de propiedad de empleados, vehículos de transporte terrestre, dinero en efectivo, títulos, valores, otros bienes. En los activos inmateriales involucra lo que es el costo de la información contenida en planos. Otro activo inmaterial también puede ser la imagen de la empresa, marcas registradas, cuota de mercado, concesiones. Ejemplo de activos de terceros, aquí está considerado como tales los consumidores, vecinos, medio ambiente y patrimonio. Y el personal al servicio de la empresa, el personal en general, altos directivos, personal en puestos claves, personal de mayor exposición por su trabajo. Los factores o fuentes de riesgo. Estas son las causas que originan la materialización de los riesgos, son variadas, por lo que los focos o fuentes de riesgo en las empresas son múltiples y por ello se afirman que en todos los siniestros existen varias causas o factores que lo provocan. No obstante, para una mayor iluminación de este tema y presentar una idea clara sobre el origen o fuente de los riesgos, se presenta una siguiente clasificación. En la primera está factores de riesgo suponiendo una causa dominante. Esta puede darse por sus condiciones naturales, condiciones físico-químicos, tráfico o circulación. También puede darse por el hombre, que están constituidos por actos culposos en los cuales con voluntad de dañar, tales como robos o hurtos. Los actos negligentes, daños por actos ocasionados por no guardar la información cuidadosamente. Actos accidentales o causales, una pérdida de un hombre clave, falta de información. Una condición político-social, esto puede ser una guerra, una huelga, una falsa noticia. Y las condiciones económicas puede ser una quiebra. También se da por la clasificación de los factores respecto a la empresa. Esto involucra lo que son los factores externos y los factores internos. En los externos está político, legal, social, económico, natural. En los factores internos de los riesgos es la estructura orgánica de la empresa, actividades, estado financiero, los activos. También hablamos sobre la clasificación de los riesgos en la empresa, con el fin de agrupar los diferentes riesgos que pueden afectar a la empresa de acuerdo a los diversos factores expuestos. En la siguiente expone la clasificación. Riesgos de daños o patrimoniales. Estos son hechos capaces de causar daños o perjuicios físicos en la situación patrimonial de las empresas, sean físicos o circulantes. Estos riesgos pueden ser por su causa original en riesgos de la naturaleza, como por ejemplo un terremoto, también riesgos tecnológicos, riesgos políticos, riesgos antisociales, riesgos para terceros, riesgos consecuenciales propiamente dichos, que estos son provenientes de daños o edificios, maquinaria, mercancías, como son la pérdida de beneficios, baja de flujo de caja, entre otros. El riesgo de responsabilidad civil.
Este es el que proviene de la acción de la empresa o el que surge del dominio que ejerce sobre sus activos o de los terceros, representando en exigencias de indemnizaciones pecuniarias por daños o perjuicios a terceros. De acuerdo al agente causal del daño, esta se puede clasificar de la siguiente manera: derivada del dominio de sus activos, desarrollo de sus actividades o de la actuación de sus empleados. Los riesgos financieros son pérdidas pecuniarias derivadas de otras causas diferentes a los riesgos especulativos o de negocio. Entre los que se citan están riesgo de crédito, crédito a la exportación, riesgo de caución, fianzas o comúnmente llamados de cumplimiento. Riesgos de las personas son aquellos capaces de causar perjuicios o daños a los empleados o a personas vinculadas contractualmente a la empresa. Existen otros tipos de riesgos no comprendidos en los anteriormente descritos, tales como el riesgo político, el riesgo especulativo, como son los de inversión e inflación. En este caso vamos a hablar del riesgo país. Este riesgo de pérdida pecuniaria derivada de posibles cambios bruscos en la orientación política de un país, guerra civil o internacional, cambios en la reglamentación del comercio o de inversiones de capital extranjero, prohibición de sacar dinero del país, etc. Frente a todo esto hay una actitud frente al riesgo. Nadie aprecia lo que no conoce, razón por la cual si no conocemos a qué nos estamos exponiendo, tampoco tomaremos medidas para controlar o reducir las posibilidades de los que, siendo hoy solo una amenaza latente, mañana puede destruir la empresa. La percepción del riesgo. En nuestro medio, la percepción del riesgo depende de la cercanía que tengamos respecto del mismo, puesto que generalmente consideramos que su manifestación, el siniestro, solo le ocurre al vecino, a los otros, y obviamente no tenemos una conciencia clara de las amenazas que nos rodean y de su potencial de ocasionarnos pérdidas diversas. Debemos tomar diferentes actitudes. Para esto podemos destacar las siguientes: ignorarlos. Esta es la actitud del avestruz, ojos ciegos y oídos sordos ante el riesgo, pero las consecuencias pueden significar la muerte de nuestra empresa, porque en el juego de la ruleta siempre habrá un perdedor. También tomamos otra acción que es evitarlos, pero esta también evita de manera mínima la presencia de siniestros. Prevenirlos. Esta es una actitud más sensata, lo constituye el hecho de colocar elementos de protección. Asumirlos. Por las estadísticas se deduce que la gran mayoría de personas y empresas asumen sus riesgos de forma consciente o inconsciente, que para los efectos es lo mismo, pero equivale a caminar por el mundo con la clásica bomba de mecha larga prendida. Tarde o temprano explotará y la consecuencia puede ser la muerte de la empresa. Para ello tenemos la seguridad integral de la empresa, que comprende los elementos de seguridad de todos los recursos de las empresas, humanos, materiales y financieros, pero desde el punto de vista de su interdependencia, sin que se contemple la preeminencia de un recurso sobre lo demás, tal como ocurría anteriormente cuando la administración de riesgos se limitaba al control de los riesgos no humanos en las empresas. El control de los riesgos personales se ha tomado en una necesidad vital debido a las normas sobre seguridad laboral y a la vez cada vez más complejas relacionadas obrero-patronal, lo cual ha conducido hacia la unificación de los programas de salud ocupacional y de control de los riesgos materiales y financieros. Y por último, la justificación y rentabilidad de la seguridad. La seguridad en la empresa no solo es rentable, sino que tiene una alta justificación por diversas razones como las siguientes. Es un deber moral. La protección y la seguridad de la vida y los bienes es una obligación no reglamentada por leyes, pero sí por las normas de conducta reguladas por las buenas costumbres y los altos valores humanos. Es nuestra responsabilidad social, la función esencial de las empresas, de crear valor, utilidad o riqueza para satisfacer o atender las necesidades de la sociedad. Constituye una obligación legal. Las normas de trabajo y de seguridad existentes obligan a las empresas a tomar medidas especiales para garantizar la seguridad de las personas y por consiguiente la de sus instalaciones y contenidos. Representa una convivencia económica, el resultado de medidas de seguridad que garanticen la continuidad del negocio y la consecución de las metas de la empresa. Se constituye indudablemente en una convivencia económica que justifica cualquier inversión.
En un medio de alta competencia y donde todos dependemos de todos, las medidas tendientes a impedir la presencia de siniestros, garantizando la sobrevivencia ante cualquier catástrofe y al continuar la prestación de nuestros servicios. Como conclusión, el conocimiento de los riesgos a que está expuesta la empresa, las consecuencias de los mismos y nuestra actitud frente a los peligros que nos acechan nos permiten evaluar el impacto de los mismos y sospechar la importancia de una seguridad integral. En consecuencia, concluimos que se hace indispensable una administración o gestión del riesgo para establecer el control de amenazas que puede influir en las empresas y en la toma de decisiones, también para los usuarios externos en la empresa. La evaluación de riesgos y principios involucra un proceso dinámico e interactivo para identificar y analizar riesgos que afectan los objetivos de la empresa. Para poder analizar la evaluación del riesgo debemos seguir los siguientes procesos y tener presente los siguientes principios. Dentro de los procesos de evaluación de riesgos se encuentran los objetivos, los riesgos y los controles. Dentro de los objetivos es establecer los objetivos institucionales y asignar a los responsables de su cumplimiento. En cuanto a los riesgos, es identificar y evaluar los riesgos de los objetivos institucionales planteados. De la misma manera, el control para que puedan impedir que los objetivos institucionales se puedan cumplir. Dentro de los principios tenemos a los principios 6. El principio 6 trata de definir los objetivos institucionales y formular un plan estratégico para que se asocie a los objetivos planteados y mandato legal de la empresa. El principio 7 nos indica que la administración debe identificar, analizar y responder a los riesgos asociados con el cumplimiento de los objetivos. En el principio 8, la administración debe considerar todo acto de corrupción, fraude, abuso y otras irregularidades con respecto a la institución. En el principio 9, la administración debe identificar, analizar y responder a los cambios significativos que puedan impactar al control interno de la empresa. Dentro de la clasificación de la evaluación de riesgo tenemos a los riesgos externos y a los riesgos internos. El riesgo externo son los desarrollos tecnológicos que si no funcionan en la empresa provocarán obsolescencia. Podemos mencionar al riesgo económico, al riesgo medioambiental, al riesgo factor regulatorio, al riesgo operaciones extranjeras, al riesgo factor social, al riesgo factor tecnológico. En cuanto al riesgo económico, son cambios que pueden impactar la disponibilidad de efectivo. El medio ambiente son las catástrofes naturales que puedan generar cambios en las operaciones. Los factores regulatorios son los nuevos estándares, regulaciones y leyes que impliquen cambios en las políticas. Las operaciones extranjeras son los cambios en los gobiernos que afectan a la empresa. Los factores sociales son cambios en las necesidades y expectativas en los clientes. Los factores tecnológicos es el desarrollo que afecta la disponibilidad del uso de la información de la empresa. En cuanto al riesgo interno, son los relacionados a la información financiera, como por ejemplo el sistema de información defectuoso, la falta de los valores éticos del personal y los problemas con las aptitudes que estos mantengan dentro de la empresa. Podemos mencionar a la infraestructura, la estructura de la administración, el personal, el acceso a los activos y la tecnología. En la infraestructura son los relacionados al uso de recursos de capital que puedan afectar las operaciones o infraestructura. Dentro de la estructura de la administración son los cambios en las responsabilidades de la administración. Dentro del personal son los relacionados con la calidad del personal que la empresa mantiene dentro de su empresa. Los accesos a los archivos son los accesos de los servidores públicos al capital o dinero de la empresa privada. Y la tecnología son las alteraciones de los sistemas de información. En cuanto a todo esto, vale recalcar que debemos seguir una evaluación al riesgo para poder determinar y poder implementar estrategias que podamos utilizar para cuando nos veamos afectados ante una amenaza, poder detectar estos riesgos y poder actuar a través de este plan estratégico. Ahora hablaremos acerca del riesgo financiero. ¿Qué es el riesgo financiero? Es la posibilidad de que se produzcan hechos o sucesos futuros inciertos e independientes de la voluntad de quien los sufre.
susceptibles de ocasionar un perjuicio económico. El riesgo financiero se origina en la toma de decisiones en un entorno de incertidumbre. Incertidumbre es el desconocimiento de las condiciones futuras que serán presentadas en el mercado, o a los desconocimientos que afectan de manera involucrada al desarrollo de la empresa. Sin embargo, la incertidumbre es inherente a la actividad financiera, porque no es posible su eliminación total, pero sí realizar un control y una gestión efectiva de las fuentes de riesgo que afectan a la empresa. Y por ende, no vamos a conseguir realizar inversiones o financiación que no estén sometidas a ningún grado de riesgo. Entre las fundamentales fuentes de riesgo que afectan al desarrollo de la actividad financiera de la empresa, tenemos 8. Primero, riesgo de mercado. Es la posibilidad de que se produzcan fluctuaciones o alteraciones en el valor de las posiciones abiertas en el mercado, como consecuencia de la incertidumbre existente en relación con las condiciones del mismo. Segundo, riesgo de tipo de interés. Es la posibilidad que se produzcan pérdidas en las posiciones abiertas de mercado. Tercero, riesgo de precio. Es el incremento de los tipos de interés del mercado que producen una alteración en el valor del mercado. O también es la posibilidad que se produzcan pérdidas en las posiciones abiertas en el mercado. 4. Riesgo de tipo de cambio. Son las variaciones en los tipos de cambios que afectan a las operaciones en divisas. 5. Riesgo de crédito. Es el derivado del incumplimiento de los compromisos adquiridos por contraparte. Por ejemplo, las pérdidas derivadas del impago de un crédito por parte de un deudor. El riesgo operativo incluye una variedad de factores en este tipo de riesgo. Se produce el riesgo por la falta de adecuación de los procesos internos del comportamiento de las personas y fallos en los sistemas, o como consecuencia de los factores externos. Séptimo, el riesgo de liquidez. Está asociado a que se produzcan pérdidas derivadas a la imposibilidad de transformar a activos en liquidez en las condiciones deseadas, o de la no disposición de la liquidez necesaria para poder desarrollar nuestra actividad. Y como octavo tipo de riesgo tenemos el riesgo legal, que es la posibilidad de que se produzcan pérdidas por la imposibilidad de ejecución de contratos por defectos formales. Entre ellos tenemos la falta de capacidad jurídica o por la falta de documentación formales para un contrato, entre otros. Ahora bien, ¿en qué consiste el control y la gestión de riesgo? Para llevar a cabo una gestión efectiva del riesgo financiero de la empresa, habrá que realizar 3 tareas fundamentales. Entre ellas, primero, identificar. ¿Qué vamos a identificar? Las fuentes de riesgos que afectan a la empresa, es decir, a los riesgos que estamos sometidos si somos una empresa internacional. Una vez identificadas las fuentes de riesgo, se debe cuantificar, siendo este el segundo paso. Cuantificar la exposición de la empresa ante los distintos tipos de riesgo. Se entiende por cuantificar que es medir la magnitud en términos económicos de la exposición al riesgo. Y finalmente, como tercer paso, se debe adoptar medidas que permitan limitar o reducir la exposición al riesgo.